A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Yo quisiera invitarle que nos pusiéramos pendientes, que nos pusiéramos atentos y que preparáramos nuestro corazón y pudiéramos así recibir la palabra de nuestro Dios. Entonces, yo quisiera invitar a cada uno de ustedes, y muy especialmente a los que predican la palabra de Dios, a que descubramos no solamente las cosas comunes, sino las cosas que son sobrenaturales, no solamente las cosas que se entienden con el intelecto humano, sino las cosas que vienen por revelación divina. En este momento viene a mi mente una escritura y me encanta a mí que de pronto el Espíritu Santo me llame la atención sobre algo, y en estos momentos viene a mi mente una escritura muy hermosa y la voy a buscar en estos momentos acá. Y yo quisiera que leyera juntamente conmigo. Estamos en un estudio, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y le estoy hablando no nada más del Evangelio o de una enseñanza común, es decir, que cualquiera sabe de ella, que cualquiera conoce. Aunque le estoy hablando del Evangelio, algo que todos los cristianos tenemos una idea de aquello, sin embargo, le estoy hablando de el gran misterio del Evangelio, el glorioso misterio del Evangelio. En otras palabras, que es algo que está muy por encima del conocimiento común, lo que cada uno conoce del Evangelio. Esto es algo más profundo, esto es algo más glorioso. ¿Y por qué le hablo de la gloriosa revelación de el misterio del Evangelio? Porque mire lo que comienza diciendo el apóstol Pablo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice así en el capítulo 1 y en el versículo 11. Gálatas 1:11. Y el apóstol Pablo está hablando, está dando a conocer, está dando testimonio de lo que él recibió. Y si el apóstol Pablo recibió este glorioso misterio revelado, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como siervos de Dios, los que hoy servimos a Dios? Tener la misma bendición, tener la misma revelación que tuvo el apóstol Pablo. Pero ¿qué revelación tuvo el apóstol Pablo, hermano Rodríguez? Mire lo que dice: os hago saber, hermanos, les está escribiendo a los cristianos en Galacia, le está escribiendo a la iglesia cristiana en la ciudad de Galacia. Por eso se les conoce como los Gálatas, porque eran originarios de Galacia. Y dice así: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo Jesús. Fíjese qué tremendo. Dice el apóstol Pablo: yo tuve la revelación de lo que es en sí el evangelio. Ahora, si el apóstol Pablo dice: yo tuve la revelación del evangelio, se me reveló lo que realmente significa el evangelio. Para empezar, el apóstol Pablo está comenzando
Y está haciendo una revelación gloriosa que lo que él ha recibido como fundamento de su fe es algo que viene del cielo, es algo que viene de Dios, es algo que lo recibió directamente de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo no fue uno de los 12 apóstoles. Al apóstol Pablo se le apareció Cristo mucho después de los 12 apóstoles, y la Biblia dice que en esa manifestación de Cristo, Saulo de Tarso, que así se llamaba, solamente vio una luz gloriosa y cayó al piso. Cayó como muerto, cayó desmayado, y cuando volvió en sí, sintió que estaba sobre él una fuerza sobrenatural y sabía que alguien estaba ahí. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y una voz contestó y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. De manera que no era el mismo Jesús que anduvo caminando con los 12 apóstoles. Este era el Jesús que ya estaba en gloria después de haber pasado por la muerte, por la resurrección. Él ascendió a su gloria, y ya estando en su gloria se le manifestó al apóstol Pablo. Por eso es digno que nosotros valoremos lo que estamos descubriendo, porque el apóstol Pablo, por dirección, por influencia del Espíritu Santo, nos está revelando lo que es en sí el Evangelio. Y yo quisiera que aquí pudiéramos poner atención, porque le acabo de decir que el apóstol Pablo, por dirección del Espíritu Santo, por influencia del Espíritu Santo, nos está revelando lo que es en sí el Evangelio. De manera que nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, ya lo vamos a ver más adelante, nosotros los que predicamos la palabra de Dios, no le digo que somos o debemos ser los instructores de la gente que se convierte a Cristo o de la congregación, porque si digo eso se presta a una mala interpretación. Por eso hay millones de gente que está confundida. Por eso hay miles de predicadores que se han ido por otro camino, porque piensan que han sido escogidos porque son muy inteligentes, porque son personas muy especiales, y que ellos son los que alimentan espiritualmente a la congregación. Tengan mucho cuidado, hermanos, hermanas, porque hay una organización por ahí que creen que ellos, como superapóstoles y superprofetas, son los que le dan vida a la iglesia. Permítame y perdóneme que no es así. No hay un solo ser humano aparte de Cristo Jesús que pueda alimentar espiritualmente y dar vida espiritual. Nadie. Nosotros todos, incluyendo al apóstol Pablo, no somos más que instrumentos a través de los cuales ciertamente Dios alimenta espiritualmente al pueblo. Dios revela al pueblo las verdades que habían estado ocultas por mucho tiempo, pero no somos nosotros, de nosotros mismos, que tenemos algo para alimentar espiritualmente al pueblo. No nos engañemos. Mire lo que dice la palabra del Señor, volviendo al tema. ¿Recuerda el título del mensaje, hermano, hermana? El título del mensaje en este día es El glorioso misterio del Evangelio. Grábese esto. Puede haber miles de predicadores en este momento en todo el mundo predicando acerca del Evangelio y buscando miles de formas para poder ilustrarle al pueblo lo que es en sí el Evangelio o la fe que profesamos. Pero
aquí usted y yo, en este mismo día, podemos descubrir que debemos sumergirnos más, debemos adentrarnos más en lo espiritual, porque aquí, de acuerdo a lo que yo veo en la Biblia, el Evangelio no es cualquier manera de ver las cosas para dirigirse espiritualmente. Hablar del Evangelio es hablar de una revelación divina, es hablar de algo que a través de muchos siglos había estado oculto. A través de miles y miles de años había estado oculto, y de pronto aquello comenzó a ser revelado. Por eso lo que nosotros estamos profesando en estos días no debería de tomarse ligeramente. Debemos detenernos. ¿Qué importa, hermano, hermana, que volvamos a comenzar? ¿Qué importa que la gente diga, entonces no conocía las cosas como deben de ser? Es preferible que a mí me juzguen, porque ahora digo, ¿sabe qué? Voy a adentrarme más y ya no le voy a llamar nada más el Evangelio, sino el misterio del Evangelio, el glorioso misterio revelado a la iglesia. ¿Por qué le digo todo esto? Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y les voy a leer en la Biblia Reina Valera revisada, la Biblia que la gran mayoría de cristianos usamos. Una vez más, hermano, hermana, le estoy hablando del Evangelio, pero lo estamos mirando con una lupa. Esas veces que usted ve a un viejo por ahí que ya no ve bien y que en los años pasados no existían lentes con tanto aumento y apenas se habían inventado esos aparatitos, esas lupas con lo cual se podía ver o acercarse poco a poco para poder ver con más claridad. Así vamos a estar examinando la palabra de Dios, y le pido que ponga atención, porque como le digo, puede ser que en estos días haya cristianos que digan, ¿qué le pasaría a Rafael Rodríguez? Ahora está saliendo con que está teniendo revelaciones de parte de Dios. ¿No será que ya se hizo viejo? ¿No será que ahora ya no puede coordinar sus ideas y de pronto está inventando cosas que no existen? Perdóneme, hermano, ciertamente está diciendo usted media verdad. Media verdad, ¿por qué, hermano Rodríguez? Porque la verdad es, o la media verdad es, que ya me hice viejo. Esa es una verdad. La otra parte, no voy a aceptar que me digan que ya me confundí, que ya me fui por otro lado, porque creo tener la prueba para que usted se convenza. Y aquí nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 25. El apóstol Pablo comienza diciendo, fui hecho ministro. Note aquí, fui hecho ministro. Acuérdese que él se llamaba Saulo y era originario de Tarso. Por eso se le conoce como Saulo de Tarso. Y este era un personaje israelita, hebreo, judío. Era un personaje que estaba viviendo bajo las normas del judaísmo, muy apegado al judaísmo, y no quería nada con Cristo. Ahora,
después que Cristo lo interceptó en su camino a Damasco y lo convirtió, empezó ahora a ser Pablo, el apóstol Pablo, y comenzó a predicar el evangelio. Ahora, mire lo que dice aquí en el verso 25. Para comenzar, dice, fui hecho ministro. Y aquí es donde yo quisiera que nos ubicáramos cada uno de aquellos que predicamos la palabra de Dios. Porque Pablo dice, fui hecho ministro. Quiere decir que Dios lo había escogido. Otro día vamos a leer con calma cómo es que Dios lo escogió y qué le dijo. Pero aquí el apóstol Pablo, al decir fui hecho ministro, está diciendo Dios me hizo un ministro. Y me llama la atención que dice según la administración de Dios. Grábese esto. Por ejemplo, ahorita tenemos como presidentes, porque estamos en el día 17 del mes de julio del año 2022, y tenemos en México, soy mexicano por la gracia de Dios, al presidente Manuel López Obrador. Fíjese bien. Y tenemos como presidente a Joe Biden de acá de Estados Unidos. Y cuando se habla de ellos, se habla de la administración de Joe Biden. Se llama la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando pasan los años y se recuerda a estos personajes, se dirá en la administración de Joe Biden, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, fui hecho ministro, está haciendo saber que Dios lo escogió, que Cristo lo llamó. Fíjese bien, así nosotros los que predicamos la palabra de Dios debemos tener esa revelación. Hay de aquellos sinvergüenzas que se han adherido a las filas del evangelio y que se han atrevido a predicar la palabra de Dios sin haber sido llamados por Dios. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, está usted exagerando. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, usted está blasfemando. No, perdóneme. Hay muchos los cuales se han metido escondidos, se han unido a las filas de los que predicamos la palabra de Dios, pero no han sido llamados por Dios. Vieron la oportunidad de ganar mucho dinero y no trabajar. En otras palabras, están cometiendo fraude a Dios. Están engañando a mucha gente, haciéndose pasar por siervos de Dios y no son siervos de Dios. Pero usted, hermano, hermana que me está escuchando, ponga mucha atención y no vaya a caer en ese juego de hombres que no den testimonio con sus vidas de realmente ser llamados de parte de Dios. Y aquí nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, debemos saber que esto que nosotros estamos practicando es algo muy serio, porque tiene que ver con el llamamiento divino. Recuerde, Colosenses 1:25, el apóstol Pablo comienza diciendo, fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Se me hizo un ministro. Dios me hizo ministro. Y luego hay otra frase que dice, según la administración de Dios. Grábese eso porque lo vamos a ver más adelante. Luego dice que me fue dada la administración de Dios, que me fue dada. La administración de Dios, lo que Dios tenía que hacer, que se me confió a mí para que lo llevara a cabo. En otras palabras, Dios me llamó para que a través de mí, Él, Dios,
pueda hacer un trabajo en los gentiles. Por eso dice, fui hecho ministro. Esto es de parte de Dios, según la administración de Dios, según el tiempo que Dios tenía para llevar a cabo el plan de redención. Y dice, esa administración de Dios a mí se me fue dada para trabajar en ella. Y dice, para con vosotros. Por eso me gusta leer la palabra de Dios en secciones, porque es maravilloso. Dice, para con vosotros. Así es que veámoslo ahora todo junto. Fui hecho ministro, dice Pablo. Dios llamó a Pablo y lo consagró como un ministro en el tiempo de la administración de Dios para el plan de salvación en el cual usted y yo, hermano pastor, hermano predicador que me está mirando y me está escuchando, estamos participando. Somos del mismo grupo, somos de la misma línea que el apóstol Pablo. Fui hecho ministro de parte de Dios, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Todo esto está maravilloso. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No cualquier predicación, no cualquier enseñanza. Todo es revelación divina. Todo esto es la revelación del glorioso plan de Dios que había estado oculto en las edades pasadas, pero que ha sido revelado a partir del día de Pentecostés para acá. Verso 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Nada más para que se dé una idea, hermano, usted que predica la palabra de Dios como yo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Miren, hermanos, ustedes y yo que predicamos la palabra de Dios, ¿cuántas veces el predicador es un descuidado? ¿Cuántas veces el predicador es un dormilón? ¿Cuántas veces el predicador piensa que es nada más asunto de leer cualquier cosa para alimentar al pueblo? No alimente al pueblo con lo que no le sacia. No hace muchos días apareció un video por ahí de un ignorante, lo digo así. Era un predicador de la palabra de Dios, ignorante, con I mayúscula, que buscó meter al pueblo en una bendición supuestamente. Supuestamente estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Esas veces que el pueblo está emocionado y que el pueblo se ve que está enajenado y que el líder está tomando control de sus vidas, no los hace salir de la iglesia, y frente a la iglesia había un campo con hierba, con pasto verde, y los llama y les dice, coman, este es alimento que da Dios. Y todos los hermanos comiendo hierba verde. Por eso le digo ignorante. Por eso le digo hombres que juegan con fuego, hombres que se arriesgan a que el castigo divino caiga sobre ellos en cualquier momento. Por eso dice aquí en el verso 26, o sea, digo esto por lo que dice el verso 26, Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Dije también que qué lástima que hayamos ministros perezosos que no buscamos un tiempo tranquilo, en paz con Dios, para ver qué Dios nos revela para su pueblo. Que hay muchos cristianos dormilones que duermen hasta 8 horas. Y déjeme decirle, todo predicador que duerme tranquilo 8 horas
se está oxidando espiritualmente. No puede tener revelación. 8 horas es muchísimo para estar tirados ahí perdiendo el tiempo. Dice aquí, el misterio que había estado oculto desde los tiempos y edades. Eso es lo que usted y yo, hermano, que predicamos la palabra de Dios, estamos haciendo o debemos hacer si somos predicadores del Evangelio. No es asunto de predicar. ¿Predicar qué? No, lo que sea. Hay predicadores, y le digo, no estoy exagerando, es una realidad. Estoy predicando ya por 44 años y yo sé lo que se mueve en el cristianismo. Hay quienes no se preparan con tiempo en meditar en la palabra de Dios, en pedirle a Dios que les dé un mensaje, y lo único que hacen, ya llegándose la hora de la predicación, abren la Biblia y allá dentro de ellos dicen, donde caiga, ahí me va a dar Dios el mensaje. Y eso es lo que predica. Una vez más le digo, está defraudando a Dios y al Evangelio glorioso, que es una revelación divina. Dice acá, verso 26, esto es lo que usted y yo estamos dándole al pueblo, o debemos darle al pueblo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Mire lo que dice enseguida, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahí está. Primeramente, el líder tiene que esconderse, muy preferentemente en las noches, porque ahí nadie le estorba, ahí nadie le va a llamar para nada, todo el mundo duerme. Uno debe apartarse en la intimidad con Dios, para que Dios le revele a uno primeramente, y ahí se emocione y se llene de sorpresa y se llene de tantas cosas maravillosas que Dios le revela. Y después de eso nos hacemos como la pajarita que tiene polluelos pequeñitos, que tiene pajaritos pequeñitos que todavía no tienen plumas, que tienen todavía amarillito alrededor del pico. Esos pajaritos que cuando sienten que llega la mamá, rápido abren el piquito, y la mamá, usted la ve, no trae nada en el pico. Todo lo trae aquí por dentro en una bolsita que carga. Ahí mete todo lo que encuentra, mete el gusanito, mete la mariposita, mete el insecto ahí, y se viene al nido. Y ahí, en cuanto llega 3 o 4 pajaritos al mismo tiempo, abren el piquito y ella viene y deposita en cada uno el gusanito, llega a ponerle la mariposita, llega a ponerle el insecto ahí, y ahí están alimentándose todos. Una vez más, nosotros como predicadores de la palabra de Dios debemos buscar el alimento espiritual que primeramente nos ha de nutrir a nosotros y nos ha de fortalecer a nosotros, para luego venir y darle al pueblo ese alimento que hemos recibido del cielo. Dice acá, verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Grábese esto, hermano, que predica la palabra de Dios. No estamos para predicar cualquier cosa. Estamos para dar a conocer los misterios que pueden permanecer escondidos si usted y yo no buscamos en la intimidad con el Señor, o pueden ser revelados si nosotros nos metemos en la presencia de Dios. Dice así, verso 27, a quienes, o a los santos, o al pueblo de Dios, en pocas palabras se refiere a los gentiles. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, aquí toco otro punto muy importante, y es que los que hemos creído en Cristo debemos regocijarnos en grande manera. No debemos ser cristianos con la cara larga, cristianos como que andan de mal humor. Debemos de ser cristianos gozosos, regocijados. ¿Por qué razón? Porque dice aquí la palabra de Dios que
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ahora ha sido manifestado a sus santos. Una vez más, ese misterio tiene que ser revelado primeramente al líder. El líder en la presencia de Dios, en las madrugadas, en las noches plenas, a eso de las 12, las 2 de la mañana, está en esa bendición especial porque ha descubierto esto, y luego se llena y se regocija y se va cansado a dormir. Todavía después de eso tiene algunas revelaciones, algunos sueños maravillosos, pero por la tarde, cuando ya tiene que venir a dar el mensaje, ahí viene y da todo lo que Dios ha almacenado allá dentro de él. De manera que dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer, note esto, al pueblo de Dios, al cristianismo en general, a los creyentes en Cristo Jesús. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Note eso, las riquezas de la gloria. El pueblo de Dios, al que le predicamos la palabra de Dios, no tenemos que alimentarlo con cualquier cosa. Los niños, cuando son muy pequeñitos, se comen lo que usted les dé, porque no han comido otra cosa, se acostumbran a lo que usted les dé. Usted sabe que hay madres de familia muy irresponsables. Hay madres de familia las cuales son perezosas, no se levantan para calentarle siquiera el biberón a la criatura, se la dan la leche fría, recién naciditos. No se preparan con tiempo de comprar cositas que les pueden preparar, como, vamos a decir, ¿qué le puedo nombrar? Le voy a nombrar cositas que normalmente no se hacen en casa. Por ejemplo, se compran verduras, se cocen y se muelen y se le da en la cucharita. Se compra camotito de ese dulce y también se muele y se les da. Cositas que se prepara la mamá comprando aquello, frutas o legumbres, y se les da a los niños desde que están pequeñitos. Y cuando ya pueden comer frijolitos se les dan, cuando ya pueden comer carnita también se les muele y se les da. Pero una vez más le digo, hay madres perezosas que no le alimentan bien a la criatura. Le dan cualquier cosa, lo más fácil, lo que no le da trabajo, por no levantarse. Benditas las madres que sienten una preocupación y que desde 2 o 3 horas antes ya están poniendo a cocer la calabacita, ya están poniendo a cocer ahí las verduras para más tarde, cuando ya le va a dar de comer a la criatura, las muele ahí y le da sus cucharaditas. Benditas las madres que tienen esa preocupación por alimentar a sus hijos. Eso nos sucede a nosotros los que predicamos la palabra de Dios. A todo esto, hermano que predicas la palabra de Dios, ¿qué tipo de madre espiritual eres? ¿Eres de las que se preocupan por en la noche acercarte a Dios, a ver cuál va a ser el menú del día para darle a los niños del Señor? En este momento, si usted puede conocer lo que es de Dios, se dará cuenta que estamos gozándonos con un alimento rico en proteínas espirituales,
rico en nutrientes espirituales. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 27, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, lo cual quiere decir, Dios quiso dar a los gentiles la riqueza de este misterio. ¿Se da cuenta? Hermano que me estás mirando y estás escuchando y que predicas la palabra de Dios, no somos llamados, fíjate bien, de parte de Dios para engañar a los niños y darles cualquier cosa. Somos llamados de Dios y debemos estar conscientes. Y porque es un llamado de Dios, eso mismo nos hace sentir la necesidad de buscar a Dios en las noches. Y ahí es donde Dios, que nos ha llamado, nos alimenta espiritualmente, nos revela espiritualmente, nos hace sentir ese regocijo de las cosas espirituales para que en cuanto podamos, vamos a alimentarle a su pueblo. Y aquí, hermanos, hermanas que me están mirando y escuchando, aquí hay una referencia para quién son esas riquezas. Grábese esto. Desde el momento que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Colosas, está escribiendo a una iglesia que es gentil. Está escribiendo a los que no son judíos, a los que no son hebreos. Por eso, usted y yo, hermano, que estamos predicando la palabra de Dios, debemos buscar más a profundidad en la palabra de Dios para que realmente los gentiles reciban alimento del cielo, sean alimentados con la realidad que Dios quiere darles. Porque de esa manera, si ellos son alimentados de las riquezas de su gloria con la revelación de este misterio, déjeme decirle que cosas grandes van a suceder. Por eso es que habemos muchísimo cristianismo supuestamente, pero no somos cristianismo original. Porque con tantos millones de cristianos que habemos, si hubiéramos estado siendo alimentados con esta revelación, déjeme decirle, traeríamos al mundo loco. Sin embargo, estamos siendo llevados en medio de una multitud agresiva, en medio de una multitud de hombres y mujeres que pueden pasar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no nos han envuelto en las cosas espirituales para que la gloria de Dios fluya a través de nosotros. Yo creo que algo tiene que surgir en nuestros días, algo glorioso tiene que manifestarse en estos días para que pueda el mundo darse cuenta que Dios está en su iglesia. Oiga, hermano, hermana, esto está precioso. Y yo quiero que terminemos de leer aquí. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Aquí está haciendo una declaración. Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Yo haría una pregunta aquí. Y la haría de esta manera. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio? ¿A quiénes? A los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos. ¿Te das cuenta, hermano? Todos los que estamos predicando en estos días somos predicadores gentiles. Pues nosotros como gentiles ya deberíamos tener estas gloriosas revelaciones y gozarlas y deleitarnos y estar alimentando al pueblo con revelaciones divinas y no nada más con mensajes por ahí que son preparados por nosotros,
que llevan más de nosotros que de Dios. Ojalá que me esté entendiendo. Termina diciendo aquí, ¿cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles? Y termina diciendo que Cristo está en ustedes, que Cristo está con los gentiles, hablando en su totalidad, en general. Cristo está entre los gentiles. Cristo estuvo con Israel y quiso trabajar con Israel, pero Israel lo rechazó. Entonces Cristo dijo por allá en Juan capítulo 10, si ustedes me rechazan, yo tengo otras ovejas, las cuales también voy a ir a buscar. Esas ovejas éramos nosotros, los gentiles. Y aquí tenemos algo glorioso que dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Note esto, que Cristo está en ustedes, que Cristo está con los gentiles. Uy, eso está glorioso. Cristo con los gentiles, Cristo entre los gentiles. Y dice, y que Cristo, al estar en ustedes, es la esperanza de terminar en la gloria con Dios. O sea que desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, ya tenemos nosotros la promesa. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, sentimos la misma gloria de Dios. Y esa gloria de Dios que sentimos nosotros es la fuerza que nos va moviendo. Un día de estos le voy a hablar de la esperanza. Solamente esa palabra, esperanza. Esta palabra es muy profunda, esta palabra es muy fuerte, es maravillosa, pero por el momento dice aquí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo entre los gentiles, haciéndoles sentir la libertad de que la gloria entró a ellos y de que ellos entraron a la gloria, y los hace caminar por toda su vida con esa esperanza, y el día que mueren, mueren con una sonrisa en los labios. El día que mueren todavía dicen gloria a Dios, aleluya. A mí me ha tocado ver morir a muchos hermanos que están bien metidos con el Señor, y no crea que se están quejando y están llorando. No, hermano, no están asustados de que va a venir la muerte y que tienen miedo, jamás. Cuando tú tienes esta revelación, la revelación de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, te mueres con una sonrisa en el rostro, te mueres dándole consejos a los demás, animándolos, exhortándolos y hasta regañando a los que no andan bien. Esto es algo glorioso. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, que nosotros necesitamos la revelación de este misterio y de muchos otros misterios? Porque podemos hablar de la doctrina del Señor en sus diferentes aspectos y todo es revelación divina. Ya lo vamos a estar mirando más adelante. Entonces nos quedamos apenas comenzando con la lectura de esta porción de la Escritura, y le decía que yo le estoy hablando de el glorioso misterio del Evangelio. Vayamos más allá, no hablemos solamente Evangelio, algo común, algo que todos hablan, algo que todos conocen, algo que es como la interpretación humana del Evangelio. Aquí estamos descubriendo la revelación divina del Evangelio. Esto, mi hermano, mi hermana, está especial. Bueno, yo quisiera en estos momentos que viéramos lo que dice aquí,
El apóstol Pablo, fíjese bien, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo cual yo diría mejor de esta manera: es el Espíritu Santo el que le está hablando a la iglesia, usando nada más como un instrumento a través del cual revela estas cosas al apóstol Pablo. Esto, mi hermano, mi hermana, está especial, está glorioso. Imagínese usted al apóstol Pablo siendo un judío, de esos judíos bien adentrados en el judaísmo, al grado que andaba persiguiendo a los cristianos. Imagínese hasta dónde tenía penetrado el judaísmo el apóstol Pablo. Pues hermano, hermana, en esos días que el Señor lo llama a su conocimiento, se manifiesta a él cuando Dios le hace el llamado para este ministerio. Mire, el apóstol Pablo habla de algo muy especial. Habla de un misterio. Habla de un secreto. Está hablando que lo que ahora se introduce, me refiero al tiempo cuando Cristo resucitó y ascendió a su gloria. Ya cuando Pablo comienza a predicar, él no comienza a hablar de cosas comunes. Él comienza a hablar de revelaciones divinas. De manera que el apóstol Pablo expresa algo muy especial. Habla de un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Habla de algo que había estado en un secreto muy hermético, muy sellado. El apóstol Pablo está hablando de algo que se mantenía reservado allá solamente en la intimidad de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, debemos gozarnos, debemos regocijarnos, porque somos los gentiles a los cuales Dios les ha revelado este misterio. ¿Se da cuenta? Hace más de 2000 años, cuando se manifestó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, de ahí para acá comienza esa revelación. ¿Y a quién viene esa revelación? Viene a los gentiles. Ahora, mira qué es lo que tenemos. Aparece el director, aparece la base, aparece el que origina esto, y es Cristo. Piensa por un momento, aparece el Señor Jesús ahí. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él aparece solo y de pronto caminando se encuentra con Pedro, con Andrés, con Juan, con Jacobo, con Bartolomé, con Mateo, con Judas, con todos ellos. Se encuentra y los empieza a llamar. Imagínate por un momento a un solo hombre, Jesús, que viene caminando ahí, y luego empieza a llamar a un total de 12 hombres. De manera que ahora es Jesús y esos 12 hombres. Después de Jesús y esos 12 hombres, se convierte en un grupo más grande, los primeros creyentes. Ojalá que me vaya siguiendo. Ahí tenemos al Señor Jesús, luego a los 12,
y luego aquellos como 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y aunque después de aquellos 120 hubo un grupo más grande que se convirtió, no eran tantos para la gran cantidad de gente que no tenía la revelación. La palabra de Dios enseña que el Señor Jesús se movía por todos lados y a todos los judíos les hablaba con parábolas, con historias. Les hablaba de manera que no podían entender el mensaje, pero sus discípulos sí lo podían entender. ¿A qué me refiero con esto? A que comenzaba la revelación de este misterio a los gentiles y comenzaba con un pequeño grupo. Cristo, los 12, los 120, estamos hablando menos de 150 personas con esa revelación, y ahí se fue multiplicando. Pero la gran mayoría no tenía la revelación. Entonces, hermano, hermana, usted que ha creído en Cristo, no debería estar perdiendo su tiempo atemorizándose porque usted se siente mal, que de pronto la puedan atacar, se puedan burlar de usted, le puedan ridiculizar porque usted es creyente y que por eso usted se sienta mal. Hay cristianos que aún se quejan en la iglesia y piden sus oraciones a la gente para que Dios los libre, que no se burle la gente de su barrio porque son cristianos, que no se burle la gente en su trabajo porque son cristianos. Hermano precioso, hermanita preciosa, no pierdas tu tiempo. Descubre lo que tienes como cristianismo. Tenemos la revelación de la gloria de Dios, la revelación de un glorioso misterio, el cual te hará resplandecer, y no vas a necesitar buscar a la gente para que tú les puedas dar el mensaje. La gente te va a buscar a ti para que tú le hables. Yo me recuerdo, y yo creo que hay testigos todavía de eso, cuando yo entré al estado de Guerrero en México, en Ciudad Altamirano, Guerrero, en el año 1987, hice unas campañas en el Club de Leones, ahí que hubo mucha gente que vino a recibir la palabra de Dios. Salíamos a las 11 o 12 de la noche de ese lugar de tener unos servicios gloriosos y nos íbamos a buscar algo de cenar a eso de las 11 de la noche. Y a esa hora pasábamos por el pueblo caminando, buscando un lugar donde cenar. Y me veían personas del pueblo y me decían: ¿usted es el que sale en la radio a las 2 de la tarde? Y les decía: sí. Pues ¿por qué no nos habla de Dios? Ahí me ponía a hablarles de Dios en plena calle a las 11 de la noche. Y ahí se hincaban para entregarle la vida al Señor. Yo no los buscaba, ellos me buscaban a mí por lo que oían que estaba sucediendo. Hermano, hermana, aquí el apóstol Pablo está hablando de un misterio que en ese tiempo se sabía, o al menos ellos estaban conscientes, que ese glorioso misterio era revelado a unos cuantos. Pero con ese misterio revelado, aquel grupo se movía y, hermano, la gente tenía temor, y la gente que entendía lo que estaba sucediendo se alegraba porque ellos estuvieran cerca. Eso no es lo mismo que sucede en estos días. Sin embargo, debe suceder lo mismo que sucedía en aquel tiempo. Pero hermanos, hermanas, déjeme decirle, no hemos leído prácticamente nada y ya se me fue el tiempo. Hay veces que me pongo a pensar, ¿será que realmente dije algo
que bendiga al pueblo, o simplemente hablé y hablé y hablé palabrería de hombre que se pierde en la nada. Aquí me voy a detener